Hola a todos, hoy queremos hacer una presentación sobre los principios de evaluación según el decreto 2649 de 1993. Nos vamos a enfocar en el artículo 10. Esta es una actividad desarrollada por Jaime Alejandro Rodríguez Rincón y Ani Valentina Villarreal Lozano, quien les habla, para la asignatura de gestión contable. Bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Definición, alcance del principio de evaluación. Número 2 tenemos el desglose de los cuatro tipos de medición contable. Número 3 tenemos el análisis comparativo crítico entre los métodos de medición. Como cuarto tenemos relación del principio de medición con las NIF. Quinto tenemos la aplicación de los principios de evaluación. Y por último, la actividad que tenemos preparada para el día de hoy. Los principios de evaluación establecen criterios para valorar cuantitativamente los elementos financieros. Estos se crean para reflejar de manera objetiva la realidad económica, dependiendo de la forma en la cual se analice. Y se puede asegurar una comparabilidad y una confiabilidad. Un ejemplo clave, imagina que compraste una casa hace 20 años. Hace 20 años te costó 100 millones. ¿Cuánto vale hoy? Eso dependerá de cómo lo midas. Eso que pagaste lo conocemos como el valor histórico. Lo que costaría si la construyéramos hoy, que serían unos 450 millones, sería el valor de reposición. Supongamos, mañana quieras venderla, te da el mercado 420 millones. Eso que recibirías si la vendes sería el valor de realización. Y lo que generaría en flujos futuros descontados sería el valor presente. Bueno, a continuación vamos a ver el desglose de los cuatro tipos de medición contable. Como primero tenemos el valor histórico. ¿Qué es el valor histórico? Bueno, el valor histórico es el costo original de la adquisición o producción sin ajuste por depreciación o inflación, eso es tal cual el valor que lo compramos. Las ventajas es un método tradicional y confiable y la aporta estabilidad. Facilita también el entorno contable. Las limitaciones, pues subestima el valor de la inflación y la depreciación, por lo tanto es un solo valor que no vamos a tener en cuenta. El valor de actual reposición es el monto que la empresa tendría que pagar hoy para adquirir un activo con las mismas características. Por ejemplo, en el valor histórico compramos un camión a 80 millones y el valor actual con un camión con las mismas características podría ser mayor, esto debido a la inflación. Bueno, el valor de realización, este valor es el precio al que podría vender el activo hoy en condiciones normales, claramente menos los gastos de la venta, comisiones, trámites e impuestos. ¿Cuándo es útil este valor? Cuando una empresa quiere deshacerse de maquinaria o propiedad de su equipo, y también sirve para saber cuánto en realidad tiene efectivo lo que está comprando o vendiendo la empresa. Bien, el valor presente calcula el valor actual de los flujos futuros esperados generados por el activo. Y estos se descuentan a una tasa que refleja el costo de oportunidad. Este es un método que se usa para evaluar inversiones o activos que pueden generar unos ingresos a futuro, integrar el tiempo y también incertidumbre económica. Lo hacemos mediante el costo de oportunidad. Para desarrollarlo o para calcularlo tenemos esta fórmula, que la podemos resolver en cuatro pasos. Pero antes de conocer los pasos hay que identificar que BP es el valor presente, BF es el valor futuro y R es la tasa de descuento. T dependerá de los periodos en los cuales se va a hacer el análisis. El primer paso es identificar el valor futuro, que es el monto de dinero que espero recibir. Luego es determinar la tasa de descuento, seleccionarla, que reflejará el costo de oportunidad o el riesgo. Luego hay que determinar el plazo, que es el número de periodos en el cual vamos a evaluar. Finalmente, aplicar la fórmula, que es una sumatoria que integra el cociente del valor futuro de los flujos futuros sobre la tasa de descuento elevado al periodo T. Bueno, en esto vamos a ver el análisis comparativo entre ventajas y limitaciones de cada tipo de medición. Para esto hacemos un criterio, una base de cálculo y pues su ventaja y desventaja. Bueno, hacia el valor histórico tenemos que la base de cálculo es costo de adquisición original, como ventaja tiene auditibilidad y como desventaja ignora la inflación y la obsolencia. Ahora, para el valor de reposición, en la base de cálculo es el costo de reemplazo actual, ventaja refleja capacidad económica real y desventaja es subjetiva en avalúos. Como el valor de realización, tenemos la base de cálculo del precio de mercado neto, las ventajas es relevancia para ventas inmediatas y las desventajas variabilidad del mercado y volatilidad. Ahora, para el valor presente tenemos base de cálculo de los flujos descontados, las ventajas son la orientación futura y desventajas sensibilidad a tasas y a proyecciones. El decreto 2649 fue clave en la contabilidad financiera. Podríamos decir que fue el pionero antes de las NIF, que introducieron conceptos y que ampliaron los previamente ya establecidos en el decreto 2649 al incluir en el ejemplo práctico del valor presente el deterioro y valor razonable. Las NIP robustecen las bases del decreto 2649, lo que buscan es complementarla con un enfoque más centrado en la economía. En las NIF podemos tener o comparar el costo histórico con el valor histórico, el costo corriente con el valor actual, el valor razonable con el valor de realización y el valor en uso de flujo descontado con el valor presente. Ambos modelos comparten similitudes, que son los que acabo de mencionar. Y las diferencias pueden ser que el NIF está un poco más adaptado y este permite reflejar de mejor manera la situación económica de las entidades. Bueno, acá vamos a ver el decreto 2649 versus el NIF. Un aspecto clave, lo vamos a ver en cuatro aspectos importantes, vamos a hacer la comparación y una conclusión. Bueno, un aspecto clave en este caso sería el enfoque. En el decreto 2649 es legal y prudencial y en el NIF económico y financiero. Una conclusión ante este caso sería el NIF refleja mejor la realidad económica. El otro aspecto clave es base predominante. En el decreto 2649 es un costo histórico y en el NIF es un valor razonable. Como conclusión tenemos que el NIF actualiza los valores con mayor frecuencia. Otro aspecto clave sería el uso de estimaciones. En el decreto 2649 es limitado y en el NIF es amplio
uso de juicios y estimaciones. Conclusión, el NIF aumenta relevancia, pero también a su vez exige mayor análisis. Y el otro tiene que ver con la dinámica de medición. En el decreto es más estática y en el NIF es más dinámica y flexible. Como conclusión, el NIF mejora comparabilidad y toma de decisiones. Bueno, como un apartado tenemos el decreto 2649 se caracteriza por un enfoque legalista y prudencial, donde predomina el costo histórico y se busca proteger la confiabilidad de la información mediante medios conservadores y menor uso de estimaciones. A continuación tenemos un caso de estudio, el caso de PM, que lo usaremos para ejemplificar todos esos conceptos que hemos hablado previamente. Estos datos y esta información la obtuvimos de los estados financieros del año 2024. Los encontramos en Internet, es información de acceso público y todos los podemos acceder. Ellos estiman que el valor histórico de su propia planta de equipo neta en libros es de 36 billones. El valor de reposición que sería ese monto que requerirían para reponer o reproducir el activo en las mismas condiciones de capacidad y estado sería el 5% sobre el valor histórico de alrededor de 38.5 billones. Y estiman que el valor de realización que sería de ese monto que se recibiría si el activo se vendiera hoy en condiciones normales y se le restaran los costos de la transacción y los demás costos asociados al proceso de venta, que en este caso al valor de reposición le restan la transacción y las servidumbre alrededor del un porcentaje, y eso le da 35 billones. Bueno, aplicación de caso, valor presente. Aquí miramos el decreto del valor 2649 que dice el valor actual de los flujos futuros de caja que se espera que genere el activo durante su vida útil, descontados una tasa que refleje el riesgo específico del activo. Bueno, para esto hacemos un pequeño ejercicio. El enunciado dice, se sabe que el valor futuro en un año es de 220 con una tasa de retorno del 10%. ¿Cuánto necesita depositar hoy para que utilizando esta tasa obtener 220 en un año? Bueno, los datos es lo primero que tenemos que mirar. Entonces, ¿qué datos tenemos? Valor futuro es de 220, la tasa de retorno es de 10% y el periodo es un año. Entonces, para este caso, el valor futuro es BF, tasa de retorno es R y el periodo es T minúscula. Bueno, como fórmula tenemos BP es igual a BF sobre 1 más R a la T. Entonces, para el desarrollo tenemos los valores, simplemente reemplazamos en fórmula y encontramos que el resultado es 200. Ante estos definimos y concluimos que el resultado 200 hoy equivalen a 220 dentro de un año con una tasa del 10%. Hay otra forma de calcular el valor presente y la vamos a aclarar con este ejercicio. El enunciado dice que se necesita valorar una empresa que genera 2 millones de pesos en un año, 3 millones en el segundo y 3.5 en el tercero. Al final del tercer año la empresa se venderá por 18 millones. Si el costo de capital es del 15%, ¿cuánto vale la empresa hoy y cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a pagar por ella? Bien. Para poder desarrollar este ejercicio necesitamos comprender la fórmula. La fórmula sigue siendo el valor presente calculado desde el cociente de los flujos futuros del periodo sobre la tasa en cada periodo. Lo que vamos a hacer es que se realiza año a año y luego lo sumamos. Entonces, para el primer año tenemos el flujo efectivo que son 2 millones. Lo dividimos en 1 más la tasa de costo de capital, que es el 15%, y eso lo elevamos a la 1 porque es el periodo 1. Y eso nos da 1.739.000. Si lo hacemos con el año 2, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar y poner 3 millones. A esos 3 millones los dividimos sobre el mismo 1.5, que es la suma de 1 más la tasa. Pero a este valor esta vez lo elevamos a 2 porque es el segundo año. Y eso nos da 2.269.000. Si volvemos a repetir el mismo ejercicio, al año 3 esperamos que para ese año el flujo de efectivo sea 21.5. Lo dividimos en 1.15 y lo elevamos a la 3 correspondiente a la de ese periodo. Eso nos da 14.136.000. La suma de todos esos valores presentes para cada periodo nos da un valor de 18.140.000 pesos. Por lo que lo máximo a pagar hoy por la empresa es 18.14. Como la estamos vendiendo en 18, le estamos descontando ese punto 14 que podría ser un beneficio para la empresa si se vendiera un poquito más costosa. Pero sí, es un parámetro de comparación. Finalmente, resaltar que los principios de evaluación son fundamentales para medir correctamente los hechos económicos. Aplicar transparencia en los supuestos de valoración es clave porque nos permite tener unos indicadores confiables, comparables y útiles para la toma de decisiones. La aplicación de estos métodos de evaluación dependerá claramente de la naturaleza del activo, pasivo o transacción, buscando siempre reflejar la realidad económica de la organización. Y es claro, cumplir con este decreto y la SNIF fortalece la transparencia, el control financiero y la confianza respecto a la información contable. Muchas gracias. Un pequeño juego llamado Kahoot en el cual vamos a extender las preguntas de todas las diapositivas y del tema que expusimos el día de hoy. Espero que lo disfruten y lo contesten. Muchas gracias.